Muy buenas noches, mi nombre es Lady Tatiana Castañeda Duque, soy maestra del grado de jardín de atención a la primera infancia, hace aproximadamente ya 6 años que desempeño mi labor y a continuación voy a responder algunas preguntas realizadas por la estudiante Manuela. Bueno, la primera es, ¿cuáles son las actividades principales para estimular en los niños y niñas el desarrollo socioafectivo? Es de importancia resaltar que el desarrollo socioafectivo es uno de los aspectos más importantes durante el proceso del desarrollo integral de nuestros niños, puesto que estos dos aspectos juegan un papel fundamental en su crecimiento. Estos nos van a ayudar a potenciar y a desarrollar su autoestima, su autonomía, su identidad, su personalidad. Entonces es por eso tan importante que estos dos aspectos estén sobre bases muy sólidas y que en el ambiente escolar y en el ambiente familiar se sigan trabajando. Entonces, ¿cuáles son las actividades principales que se trabajan para estimular este desarrollo? Es importante primero poner al niño en contacto con las emociones que existen, que él reconozca cuáles son las emociones, que reconozca en qué momento las puede sentir y que reconozca que está bien sentirlas. Siempre es muy importante que validemos las emociones de los niños. Es importante que durante esta validación y que en este reconocimiento de las emociones empleemos actividades como juego de roles, obras de teatro donde siempre resalten las emociones, poner a los niños en ciertas situaciones en las que un personaje, por decir en un cuento, un personaje presentó una, una situación donde no supo manejar su emoción, poner al niño en posibles soluciones que se pueden tener para darle como respuesta fácil a esa emoción que sentimos. Eso es muy importante. También podemos jugar con máscara de emociones, entonces poner al niño en el juego de roles, en cómo se maneja la tristeza, en cómo es la felicidad, cuando tenemos miedo, pero también es muy importante que dentro de esas actividades esté las posibles soluciones que se le pueden dar, o sea, el control de ellas y de qué manera ellos pueden resolver sus problemas para que estas emociones no se conviertan en un problema para ellos y que a medida que vayan creciendo, pues precisamente tengan un manejo y un control pertinente de ellas en todas las situaciones que vivencian en sus contextos. Nos vamos para la número 2, que dice que cómo se estimula el área comunicativa en los niños. Bueno, esta es un área también fundamental en el desarrollo. Bien, sabemos que la parte comunicativa tiene que ver con muchos aspectos, no solamente hablamos del lenguaje oral, sino que nos entramos al lenguaje expresivo, al lenguaje de señas, al lenguaje gestual, muchas diversas formas de comunicar que van obteniendo los niños desde que nacen hasta que entran a la escolaridad. Entonces, esta área cómo se estimula, poniendo al niño en constante interacción con sus pares o con los adultos, colocando momentos en los que ellos puedan comunicar qué hicieron, qué no hicieron, qué les gustó de su fin de semana, qué les gustó del colegio, hacer una ronda de lectura en voz alta, donde se les permita que ellos expresen lo que entendieron del libro, de quién se trata, cómo se sintieron, qué le pasaba a los personajes. Es muy importante siempre exponer al niño a situaciones en las que ellos puedan expresar sus pensamientos, sus emociones, sus ideas y las concepciones que tienen del mundo y de las cosas que suceden a su alrededor. La número 3. Si se identifica algún trastorno en el desarrollo motor grueso de un niño o niña, ¿qué actividades se realizan para su adecuada estimulación? Bueno, si bien sabemos que el desarrollo motor también es fundamental, que esta parte se tiene desde que el niño empieza el gateo hasta que empieza a caminar en la parte gruesa y seguimos con otras actividades alternas en la escolaridad y desde casa también se deben estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros identificamos cuál es el trastorno que tiene el niño, es importante identificar qué parte
de su cuerpo, qué partes gruesas de su cuerpo son las que más le dificulta tener dominio de movimiento, si es en los pies, si es en los brazos. Cuando ya identificamos cuál es la dificultad, empezamos a trabajar. Salto a pie junto, salto a pie separado, salto adelante, salto hacia atrás, salto a la derecha, salto a la izquierda. Empezamos también con gateo, empezamos con salto en un pie, salto con pie separado, empezamos con el trepar, empezamos también con el agarre de la pelota, con los reflejos de lanzar y recoger. También podemos entonces trabajar actividades para estimular esta parte, texturas, trabajar con ellos en pies descalzos, que pasen por diversas texturas, que ellos vayan sintiendo em, lo que es áspero, lo que es suave, lo que es carrasposo. Al ponerlos también con esas texturas, también los vamos familiarizando con ciertas cosas que se van a encontrar, que para ellos es muy táctil, hay que trabajar mucho el tacto para activar los sentidos, y al activar los sentidos pues estamos mejorando también la parte motora gruesa de ellos. Entonces también es importante trabajar estimulación y los sentidos. Em, También trabajamos actividades de rodar, de trepar, de rodar en forma recta, de rodar en rollito, de saltar en cunclillas, de saltar hacia arriba, de agacharnos. Son muchas las actividades que se pueden trabajar, pero las más fundamentales serían esas. La número 4. ¿Cómo se trabaja el apego con los niños que recién ingresan al jardín? Bueno, esta parte es un poco compleja porque el proceso de adaptación es diferente para cada niño. Un niño normalmente se está adaptando al jardín entre 2, 3 semanas, a más tardar 3 semanas. Pero como se los dije, el proceso de adaptación es muy diferente para cada niño, puesto que esto tiene que ver mucho también con su parte emocional, con su parte social, con las bases que traiga desde casa y como lo hablamos en este momento del apego. Es muy importante trabajar el apego desde una edad temprana, enseñándole a los niños en qué momento se debe separar de sus padres, en qué momento debe interactuar con adultos y en qué momento debe interactuar con sus pares. El apego es importante trabajarlo desde la cosa más mínima, es decir, desde el juguete más sencillo hasta lo más complejo que serían las personas. Entonces, cuando un niño entra al jardín y está en el proceso de adaptación y esa parte de apego emocional que él tiene con sus padres se va trabajando por medio de muchas actividades de diálogo, de hablar con el niño, de comentarle que está bien ir a otros lugares, que está bien conocer a otras personas, que allí va a aprender cosas nuevas, que el hecho de que vaya al jardín no significa que va a perder la compañía de la madre, que luego su madre va a ir a recogerlo, porque la principal razón de que la adaptación sea dura es porque los niños se enfrentan al temor del abandono, porque en esta edad ellos creen que al ir al jardín o a entrar a la parte de escolaridad, pues van a sufrir un abandono de sus padres. Entonces es muy importante recalcarles y enseñarles que va a llegar un momento en el que los papás van a estar, enseñarle cuál es la rutina del jardín, que llegamos, saludamos, cantamos, nos tomamos el alguito, luego llegan los papás, o sea, involucrarlo mucho en el proceso de las rutinas que se van a dar en el jardín para que él se vaya tranquilizando y sepa que, que realmente no fue abandonado. Es un proceso muy complejo porque el tema del apego, como ya lo había mencionado anteriormente, viene de muchísimos factores. Puede ser un apego impartido por los mismos padres, porque los padres son también en ocasiones muy ansiosos, porque tienen muchos temores con respecto a sus hijos. Entonces, para trabajar este aspecto en el jardín, se trabaja más sobre el diálogo, involucrando al niño en otras actividades, poniéndolo en contexto con sus pares, mostrándole, mira, a tu amiguito también la mamá lo dejó aquí en el jardín para que aprenda, pero luego lo recogerá. Entonces es involucrarlo mucho en el proceso de las rutinas y en lo que realmente está sucediendo para que él pueda llegar a una comprensión. Lo mismo con los juguetes.
Muchas veces presentan un apego por un juguete por lo mismo, porque ellos tienen mucho temor del abandono y creen que al compartir el juguete o en dejarlo en determinado lugar que no es conocido para ellos, pues va a ocasionar que pierdan este juguete. Entonces también es importante trabajar en el compartir, trabajar en el que no siempre vamos a tener ese mismo juguete, mostrarle lo interesante que es conocer otras cosas. Entonces es una clave fundamental siempre el diálogo y enfrentar al niño a situaciones que él pueda vivenciar sobre esta situación. La número 5. ¿Qué actividades se realizan para identificar las habilidades que poseen los niños y niñas? Bueno, esta pregunta es bien interesante porque realmente son diversas y muchas las actividades que uno puede hacer. Uno puede identificar las habilidades que tiene un niño en una actividad de lectura en voz alta, donde uno identifica que tiene habilidades para centrar su atención, tiene habilidad para captar rápidamente la información del libro, tiene habilidad para comunicar y expresar lo que está sintiendo y lo que quiere decir en ese momento. En una actividad en juego de roles, donde podemos identificar que un niño tiene habilidades para socializar, tiene habilidades para crear soluciones a un conflicto presentado, tiene habilidades para representar una persona, tiene habilidades para expresarse en público. Lo mismo puede ser en una actividad de un juego dirigido o en un juego libre, en un juego de actividad física, donde uno ve que el niño tiene mucha habilidad para correr, mucha habilidad para trepar, que tiene habilidad para saltar la cuerda. Entonces son diversas las actividades que se pueden realizar. Puede ser lectura en voz alta, como ya lo mencioné anteriormente, juego de roles, puede ser obras de teatro, donde realmente uno se da cuenta qué habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas tienen los niños con respecto a ciertos temas. Que cuando hablamos de habilidades no solamente nos concentramos en la parte cognitiva, sino habilidades también en cuanto a la pintura, a que sabe colorear muy bien, a que es capaz de recrear una escena de un cuento, a que tiene una habilidad para procesar y retener información muy buena y establecida. Entonces, son diversas las actividades. La número 6. Si un niño o niño presenta trastorno del lenguaje, ¿qué tipo de actividades potencian el desarrollo de su aprendizaje? Bueno, es importante comprender que el trastorno del lenguaje viene también muy ligado a ciertos diagnósticos que pueden tener los niños o a ciertos, por decirlo así, patrones de crianza o a ciertos sucesos a los que los niños se hayan visto enfrentados durante su proceso, ya sea de gestación o su proceso de crecimiento. Entonces lo importante es que cuando identifiquemos este proceso, vamos entonces a, a implementar actividades siempre de lenguaje claro, lenguaje oral y expresivo. Siempre vamos a trabajar el fonema, fonemas de las palabras, sonidos de los animales, sonidos de las cosas. Se trabaja mucho, se pueden trabajar actividades de caja sensorial, de la caja mágica, donde en una caja se meten varios objetos, entonces a medida que se va sacando se pronuncia la galleta, siempre haciendo una vocalización correcta y un fonema correcta de las palabras que la profesora le va a enseñar al niño. Siempre también lectura, se trabajan actividades de lectura donde el niño pueda estar en contacto siempre directo con la profesora o con la persona que le está haciendo el proceso de estimulación, para que por medio de la repetición del fonema, él repite el fonema y puede ir desarrollando su habilidad del lenguaje. Entonces es muy importante siempre actividades de lectura en voz alta que involucren mucho lenguaje oral y expresivo. Esas son como las actividades más fundamentales para estimular este desarrollo. También mucha actividad táctil, o sea, que él pueda tocar, que él pueda
acceder a ese objeto, que lo pueda palpar, que pueda ver qué es la galleta, que pueda ver qué es el lapicero, qué es la